Comenzamos acá la serie de videos en la ciudad de París. Elegimos un hotel cerca de Champs-Élysées, octavo distrito. Tuvimos muchas dudas acerca de cuál sería la zona más bonita y cómoda para hospedarnos. Era nuestra primera vez en la ciudad, así que más difícil de elegir aún. Hotel Mayflower en París. Esta es la habitación de Antonella. Y esta es nuestra habitación. La nuestra es verde. El hotel elegido fue el Mayflowers, a buen precio y muy buena ubicación dentro de la zona. Nuestro balconcito francés. Ahora sí, bienvenidos a París. Como todas las veces, comenzamos con un walking tour. Esta vez también con Sandemans. Todos los datos se los dejamos en la descripción. Catedral del siglo XII después de Cristo, pero van a tardar en hacerla 200 años, parece mucho poco, 200 años. El recorrido comienza en la fuente Saint-Michel, pasando por Notre Dame, el Palacio de Justicia, los puentes del Sena, el Louvre, para culminar en el Jardín de las Tullerías. Eres la poesía hecha carne y hueso, Catalina. Eres la luz que ilumina mi camino a la oscuridad, Catalina. Eres todo lo que yo siempre quise, soñé y deseé, Catalina. Pero no puedes tener hijos, Catalina. Tú, yo estoy tranquilo, evidentemente. El problema es claramente tuyo, así que... Como no puedes tener hijos, Catalina, no me sirves de nada, así que... fuera de casa. Si al igual que nosotros es tu primera vez en la ciudad, es aconsejable hacer algún tour a modo de introducción. No creas que con esto ya habrás descubierto todo París, pero si recién has bajado del avión y aún no tienes idea de lo que está al sur, al norte, al este o al oeste, y no recuerdas bien la historia del país, sin duda el Free Walking Tour te servirá de ayuda. Acabado el Free Walking Tour, que como hemos dicho en otros videos, de free nada, recuerda de dar una propina acorde a los guías. Comenzamos nuestra caminata free. Teniendo en nuestro haber una París Pass que comenzaríamos a usar al día siguiente, ese día elegimos visitar lugares sin pagar entrada, así que la iglesia Saint-Sulpice fue nuestra elegida. Es nuestro tip recomendado, no tan visitada, no tan conocida, pero no por eso menos hermosa. No es de los lugares que aparecen en las guías de París, pero ¿quién no leyó o vio el Código Da Vinci? Si no lo leíste, disfruta de la iglesia y de los frescos de Delacroix. Si lo leíste, seguro buscarás la línea rosa. Está muy cerca de los Jardines de Luxemburgo, abre todos los días de 7:30 a 19:30 y su entrada es gratuita. Acabamos de hacer el walking tour por París. Estuvo lindo, no tan lindo como los de las otras ciudades que hicimos anteriormente, no tan lindo por lo menos para el gusto nuestro, como el de Bruselas o el de... Pero fue el día que nos tocó. Quizás fue el día que nos tocó. Siempre es bueno para darle un pantallazo a la ciudad, pero bueno, nos hizo bastante pantallazo, digamos, de la historia, pero no tanto de los edificios y de los lugares que hay acá en París para ver o como para ubicarnos más o menos donde estaba cada uno de ellos. Pero bueno, esa es una opinión personal, quizás al resto del grupo le gustó mucho. Y recién estuvimos en la iglesia de Saint-Sulpice, que es la que aparece en la película del Código Da Vinci. Para los que hayan leído el libro, está interesante de ir a ver. Y bueno, y ahora estamos en los Jardines de Luxemburgo descansando un poquito del viaje ajetreado.
Los Jardines y el Palacio de Luxemburgo es un parque público parisino, un lugar de paseo y relax que no puedes perderte. Diseñados en 1612 bajo las órdenes de María de Médicis, son hoy en día uno de los más bellos y céntricos de París. Terminamos acá nuestro primer día en París. Mañana comenzaremos a recorrerla más en profundidad, sacando provecho de nuestra París Pass. No olvides suscribirte para seguir nuestra aventura en la Ciudad Luz.